Ya. Que tengas tiempo para prestarle Empiezo a oportunidad. hablar de inmediato y te presento Sí, con Gloria y sí, sí. partimos. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este evento que para nosotros es muy importante y muy significativo. Como veo algunas caras nuevas, recordarle que la inquietud por la forma en que se trataba el género dentro de nuestra corporación es una inquietud muy antigua, fundamentalmente representada por un grupo de estudiantes que lo planteó en reiteradas veces. Estudiante de pregrado, esta inquietud fue recogida también por algunas académicas, ligados principalmente al sindicato de docentes, y el equipo de rectoría del año 2015 decidió dedicarse a este tema que pensábamos que era muy importante, y se formó entonces en ese periodo un comité paritario de género y diversidad constituido por representantes de estudiantes de pregrado y de posgrado, del sindicato de trabajadores número 1, del sindicato de docentes y representantes del equipo de rectoría. Y afortunadamente creo que se formó un comité no solo de personas interesadas en el tema, sino que también un comité que tenía algunas personas que eran expertos y un comité que fundamentalmente fue de buenas personas. Y este comité entonces trabajó partiendo de la base que deberíamos unir nuestros acuerdos, unir nuestras convergencias y nuestras discrepancias legítimas que todos tenemos, los dejamos un poco en el olvido. Y creo que hemos avanzado durante estos 2 años mucho más que lo que se avanzó muchos años en nuestra universidad, y creo que el comité no tiene por qué ocultar que a nivel nacional somos referentes. Para mí fue muy llamativo, ilustrativo, creo que lo comenté dentro del comité, llegar a presentar lo que estábamos haciendo nosotros en la agrupación de universidades regionales, y para mi sorpresa el representante de la Universidad de Valparaíso y el representante de la Universidad de Talca sacó fotocopias de nuestra política, que lo habían bajado a la página web. Así que somos referentes y debemos seguir trabajando en este tema. Bueno, el año 2015, como les decía, se formó el comité, posteriormente formamos la comisión, y el año pasado, y entrando específicamente en el tema que nos compete, en noviembre del año pasado presentamos el primer diagnóstico de género y diversidad en la Universidad Austral de Chile, que fue básicamente tomando en cuenta los antecedentes que existían por parte de la universidad, tanto de académicos como funcionarios. Ese trabajo se hizo también un trabajo desde el punto de vista estadístico, y en esta oportunidad lo que nos reúne es la segunda etapa de este diagnóstico de género y diversidad. En ambos casos hemos tenido una persona muy competente que se ha dedicado a este tema, porque además lo siente, o sea, no solo tiene las competencias, sino que tiene la parte importante que también es el corazón y la emoción. Y tengo el agrado entonces de presentar a Carmen Gloria Angulo, que te deben conocer todos, pero te presento igual porque eso indica la formalidad, ¿cierto? Y dejarte la palabra para que nos ilustres con estos nuevos... Debo decir que este se hizo en base a encuestas, a diferencia del primero. Así que Carmen Gloria, te dejo la palabra y les reitero el agradecimiento a ustedes que están acá. Muchas gracias. Bueno, gracias también. Recordar que esta es una iniciativa del comité ejecutada por la Dirección de Vinculación con el Medio y con un equipo también de integrantes del Comité de Género y Diversidad que están en la labor de asesoría de todo el proceso. El año pasado, creo que en el mismo mes, se presentó los resultados de la primera etapa. 15 de noviembre. Vamos avanzando. El diagnóstico se basa en un sistema de indicadores de equidad de género desarrollado en México, que tiene indicadores cualitativos y cuantitativos y que aborda 3 grandes aspectos que tienen que ver con el género, las percepciones de discriminación, la diversidad, y abordando toda la comunidad universitaria, no académicos, funcionarios docentes y estudiantes. Ahora, este diagnóstico es un diagnóstico que está pensado en etapas. Nosotros estamos presentando los resultados de la segunda etapa, los resultados de la primera etapa ya se presentaron el año pasado y falta ahora la fase que es netamente cualitativa y que tiene que ver con la realización de focus group que se van a desarrollar el próximo año y que va a concluir, digamos, este estudio que ha abordado bastantes áreas y aspectos de los cuales no teníamos información para la universidad. El primer informe está disponible en la página web de la Prorrectoría en extenso, se hizo también una difusión a través de infografía y ahora vamos a entrar de lleno a los resultados de esta encuesta. La participación en la encuesta
Finalmente fue de aproximadamente el 6% de estudiantes, el 28% de docentes equilibrados entre profesores adjuntos, profesores y profesoras, académicos, académicas también, más o menos el 28% cada uno, y también con funcionarios no académicos en un 28%. Hay ciertas limitaciones que tiene esta encuesta y que es importante precisar. La primera limitación, que fue una decisión que tomamos en algún momento, fue que la encuesta debía aplicarse de manera virtual. Y eso dejaba un grupo importante de personas fuera de la encuesta que esperamos podamos conocer sus opiniones a través de la realización de los focus group. Estamos hablando de las personas que no tienen acceso regularmente a internet o a correo electrónico, como pueden ser los auxiliares de servicio, jardinería y otros tipos de personas que también trabajan y forman parte de nuestra comunidad. Otra de las limitaciones, y que es más bien un sesgo, que también es importante indicarlo, es que hay una mayor participación en la encuesta de mujeres, obviamente, en todos los casos, y probablemente también sea una participación de mujeres que están interesados en estos temas. De hecho, en el caso de los estudiantes, el 23% de los estudiantes que contestaron la encuesta participan en organizaciones estudiantiles, o sea, son personas activas, que están en algunos casos en organizaciones vinculadas a estos temas. Finalmente, el porcentaje de error se acerca al 5% en los 3 casos. Ahora, hay una primera fase que es una descripción y que tiene que ver con las dimensiones que nosotros abordamos. Una de ellas es el acceso a recursos materiales y simbólicos. 23% de hombres y 29% de las mujeres indican que están trabajando, que trabajan mientras estudian. Y de ellos, un 5, un 6% considera que el trabajo dificulta sus estudios. Ahora hay una pregunta que es importante, que se hizo en los 3 estamentos. En general la encuesta contaba de un conjunto de preguntas que eran similares en los 3 estamentos, y una de ellas era si desde que había empezado a estudiar vio que el progreso de sus estudios se ha visto afectado por cuidar a otras personas. El 12% de los hombres señala que sí, y el 17% de las mujeres estudiantes responde afirmativamente. Ahora, en términos de los motivos que consideraron para elegir carrera, no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. La mayoría de ellos señalan que es por vocación, que es una respuesta que se ha visto en otros estudios de la misma naturaleza. En general, cuando uno pregunta a los estudiantes por qué ingresaron, la mayoría de ellos señala que es por vocación. Ahora, el hostigamiento sexual se consultó con una serie de afirmaciones, con distinto orden de acción, digamos, o sea, desde presencia de carteles hasta uso de la fuerza física, todas las cuales hablan de situaciones de hostigamiento. Y en el caso de los y las estudiantes hay una mayor presencia de hostigamiento para las mujeres, principalmente en lo que tiene que ver con piropos o comentarios no deseados, miradas morbosas o gestos sugestivos, burlas, bromas, roces y contacto físico. Y en este grupo también hay personas que mencionan el uso de la fuerza física para tener relaciones sexuales. Haber vivido esa situación particularmente con estudiantes, y en alguno de los casos no fue denunciado. O sea, en 13 de los casos se indicó que ellos habían vivido esta situación, pero creo que en 6 o 7 no se hizo la denuncia, y solo en 2 de los 13 casos se hizo la denuncia. Lo que no sabemos es el contexto, por supuesto. Ahora, el hostigamiento sexual, finalmente, a nivel general, un 11% de los hombres estudiantes de la UACH señala haber vivido algún tipo de situación de hostigamiento, y un 31% de las mujeres en la UACH, cualquiera de los que vimos. El 65% y un 49% realiza alguna acción frente al evento de hostigamiento, pero en general la acción más recurrente es contarle a un amigo o un familiar. Hay una baja tasa de demanda, una baja tasa de denuncia, y esto tanto para los estudiantes como para académicos, académicas y funcionarios. Ahora, respecto de la discriminación, el 48% de las mujeres y el 45% de los varones contestó que sí, que cree que existe discriminación en la Universidad Austral de Chile. Esta es una pregunta abierta que luego da paso a una serie de acciones donde uno consulta: perfecto, ¿usted cree que hay discriminación? ¿Cuáles son las causas de discriminación? Y las más importantes para el grupo de estudiantes son el sexo, identificado mayormente por mujeres, la condición socioeconómica y la apariencia física.
que además estos datos son muy coincidentes con algunas encuestas nacionales de discriminación. También consultamos directamente por la exclusión. Después de preguntar por la percepción de discriminación, uno pregunta si ha vivido alguna situación de exclusión, de alguna actividad, premio o beca, y en ese sentido el porcentaje baja bastante, el 6% de hombres y el 6% de estudiantes dicen haber vivido una situación de exclusión. En el caso de los hombres, la razón más importante que ellos identifican es la condición socioeconómica, y en el caso de las mujeres el sexo. Se presentaron una serie de afirmaciones que tienen que ver con tratar de dilucidar sobre la percepción que tienen las personas sobre el sexismo en la institución. Los profesores hombres hacen bromas y comentarios que estereotipan y denigran a las mujeres. Un 12% de los estudiantes, hombres y mujeres, reconoce que frecuentemente o muy frecuentemente ocurren estos hechos. Los profesores hombres hacen bromas y comentarios que estereotipan y denigran a los hombres. Un 3% considera que esto lo ha vivido frecuente o muy frecuentemente. Las profesoras mujeres están en el sentido inverso. Ahora las profesoras mujeres hacen comentarios que estereotipan y denigran a las mujeres, un 2%. Comentarios de profesoras que denigran a los hombres, un 4%. Los estudiantes hombres defienden sus ideas y respuestas más que las estudiantes mujeres. Aquí las cifras son un poco más altas, hay un 17% que considera que eso ocurre frecuente o no muy frecuentemente. Y los profesores hombres toman en serio las respuestas y sugerencias de las alumnas en igual medida que la de los estudiantes hombres. Ahí hay un 10% de personas que considera que eso no ocurre acá en la institución. Y lo mismo, pero para el ámbito, para las profesoras mujeres, toman en serio las respuestas y sugerencias de las alumnas en igual medida que las de los estudiantes hombres, una cifra más o menos similar. Ahora, en el caso de docentes y en el caso de funcionarios no académicos, se incluye un apartado que tiene que ver con la satisfacción con el desarrollo profesional, que seguramente se ha visto también en otras encuestas aplicadas desde la dirección de personal, o quizás se aborden incluso ahora en la encuesta... La que viene ahora. La que viene ahora, sí. Nivel de apoyo institucional para mi actividad docente. Estamos centrándonos en el nivel de insatisfacción. Podríamos colocar en realidad los datos en el lado positivo, pero como estamos haciendo un diagnóstico para mejorar, entonces nos hemos concentrado en la insatisfacción. El 30% se considera insatisfecho o totalmente insatisfecho con el nivel de apoyo institucional para la actividad docente. El mismo porcentaje también insatisfecho para la actividad de investigación, y ahí las mujeres presentan un grado de insatisfacción un poco mayor. Reconocimiento y apoyo para otros esfuerzos e iniciativas, ahí hay una mayor diferencia entre la insatisfacción de hombres y mujeres. En promedio un 33% se considera insatisfecho o totalmente insatisfecho, y en el caso de las mujeres este porcentaje aumenta un 39%. El nombramiento actual, hay un 24% de insatisfacción. Y finalmente el salario, que es 45% de quienes contestan la encuesta se señalan o insatisfechos o totalmente insatisfechos, y las mujeres tienen un menor nivel de insatisfacción que los hombres, a diferencia de las otras afirmaciones. También hay percepciones sobre el ambiente laboral. Mis temas de interés en la docencia son valorados por mis colegas. Más mujeres que hombres consideran que esto es afirmativo o están de acuerdo más bien con esta afirmación. Perdón, 62% de los varones, a diferencia de las mujeres, que son un 47%. Mis temas de interés en la investigación son valorados por mis colegas, 58% de los varones, 35% de las mujeres. En general, aquí hay afirmaciones que demuestran que hay una diferencia en la percepción respecto del ambiente laboral entre hombres y mujeres. Hay una percepción, al parecer, de menor valoración del trabajo que se realiza. En acceso a recursos materiales y simbólicos, el porcentaje de personas, de académicos y académicas que trabajan con colegas extranjeros no es muy diferente, 69-76%. 52% de los hombres y 59% de las mujeres considera que los recursos que tiene para realizar sus labores académicas son nulos o insuficientes, que también tiene un poco que ver con lo que ya vimos anteriormente. 40% de los hombres y 43% de las mujeres considera que los recursos que tiene para realizar sus labores académicas docentes son nulos o insuficientes,
y un 32% de hombres y mujeres considera que alguna vez ha recibido una evaluación o dictamen injusto por parte de comisiones. Las diferencias en la carga doméstica, por lo que ya sabemos, la mayoría del trabajo de la labor doméstica recae en las mujeres, particularmente lo que tiene que ver con el cuidado directo de los niños. Y aquí hay una diferencia importante respecto de cómo las mujeres perciben que el cuidado de otras personas afecta su carrera académica, porque un 43% de las mujeres responden afirmativamente ante la pregunta desde que empezó a trabajar en esta institución, el progreso de su carrera se ha visto afectado por cuidar a otras personas. Tiene que ver principalmente con el tema de los niños y niñas. Hostigamiento sexual, un 9% de hombres en el escalafón docente ha vivido alguna situación de hostigamiento y un 24% de las mujeres, un porcentaje que es inferior, ya vamos a ver un comparativo, a lo que afirman los estudiantes. También hay una baja tasa de denuncia, pero tampoco hay una identificación muy alta de situaciones más duras, digamos, de hostigamiento, por decirlo de alguna manera, aunque la principal acción realizada es le conté a un familiar, un amigo. Al igual que en el caso de estudiantes, lo más identificado también en un porcentaje similar son piropos, miradas morbosas, burlas y finalmente el roce o contacto. No hubo personas, ni hombres ni mujeres, que identificaran obligación mediante amenazas y castigos a realizar actos sexuales o uso de la fuerza física para tener relaciones sexuales, como sí lo hubo en el caso de los estudiantes. Y aquí hay un dato que es bien interesante porque el porcentaje de discriminación en el mundo académico es mucho mayor que el porcentaje que se da en el caso de los estudiantes y en el caso del personal no académico. El 72% de las mujeres que contestan la encuesta señala que existe discriminación en la UACH y el 53% de los hombres señala lo mismo. En el caso de las mujeres, la principal causa de esta discriminación es el sexo. Le sigue la condición socioeconómica, la identidad de género, la orientación sexual, y hay otras formas de discriminación que también son mucho más comunes en el mundo de la academia y de los funcionarios y que no se dan en el caso de estudiantes, que son diferencias como interesantes en el caso de esta encuesta. La exclusión es mayor también, el 23% de los hombres y el 39% de las mujeres considera que ha sido excluido alguna vez de alguna actividad, premio o beca, y aquí la razón principal es una razón distinta a la que habíamos nosotros presentado como alternativa. Vamos a hablar de eso después en unas láminas que vienen más adelante. Percepción de sexismo en la UACH, se plantean afirmaciones y se les consulta qué tan factible es que uno escuche esas afirmaciones en el lugar de trabajo. ¿Qué puedes esperar? Es una mujer. 33% considera que ese tipo de afirmaciones sexistas son probables o muy probables de escuchar en sus ambientes laborales. Seguro logró este puesto gracias a su marido o pareja, un 44% considera que eso es probable o muy probable, y ahí incluso el porcentaje es mayor en las mujeres, que aquí hay algunos datos también interesantes. Le dieron este reconocimiento, asignación, calificación, beca, puesto porque se acostó con alguien. Un 20% señala que esta afirmación o esta versión en realidad es probable o muy probable de ser escuchada, mayor también el porcentaje en las mujeres. Las políticas de igualdad de género afectan la excelencia académica, un 31% señala que es probable o muy probable, me había olvidado de esa. El hombre es el 21% y el 41% de las mujeres considera que las políticas de igualdad de género pueden afectar la excelencia académica. En el personal profesional de administración y apoyo y servicio también se hicieron consultas respecto de la satisfacción con el trabajo y los niveles de insatisfacción son más bajos que en el ámbito académico. El salario también es un tema, digamos, común. El ambiente laboral, al parecer el grado de satisfacción es bastante alto, si lo vemos al revés, el 91% de las personas está satisfecho con su ambiente laboral. El puesto actual, en general, hay un nivel de satisfacción que es mayor.
diferencia en la percepción de mujeres y de hombres respecto al ambiente laboral, el respeto a sus derechos laborales, hay un 14% que se considera insatisfecho, la labor del sindicato, un 20% que se considera insatisfecho, el espacio para realizar sus labores y finalmente un ámbito que tiene mayor porcentaje de insatisfacción tiene que ver con la capacitación que ofrece la institución. Hay que agregar aquí que en el caso de los funcionarios y funcionarias no académicos, participó un porcentaje importante de profesionales, más que de otros estamentos en general. A diferencia del tema académico, donde la participación de académicos y profesores y profesoras adjuntas fue más o menos similar. El promedio de horas semanales dedicadas a labores domésticas o de cuidado también se ve la misma relación que en el otro grupo, una mayor carga para las mujeres. El 18% de las mujeres responden afirmativamente que el progreso de su carrera se ha visto afectado por cuidar a otras personas. Aquí hay un porcentaje menor que las respuestas a las docentes. En temas de discriminación, 55% considera que existe discriminación y un 44% de los hombres considera que existe discriminación. En el caso de las mujeres, la causa más identificada es el sexo, seguida por la condición socioeconómica y también el factor otros aquí es muy relevante. La exclusión de alguna actividad premio o beca también es de alrededor del 30%, particularmente por otras razones y por condición socioeconómica. Prefiero no ventilar inconformidades que me conciernen. Hay un 17%, no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Mis compañeros o compañeras de trabajo no toman en cuenta mi punto de vista porque soy hombre o mujer. Ahí hay un súper bajo porcentaje de gente que contesta afirmativamente. Y tengo que esforzarme más que mis compañeros o compañeras de trabajo para obtener reconocimiento. Y en esos casos para las mujeres esa afirmación es más sentida. El hostigamiento sexual, también vemos la misma lógica que en el caso de los otros dos grupos. Hay una vivencia alta, bueno, no tan alta como en el caso de los estudiantes, de hostigamiento, pero principalmente lo que tiene que ver con piropos, miradas, burlas y también una baja tasa de denuncia, la reacción principal es le conté a alguien, etc. Frente a las afirmaciones de sexismo, también hay porcentajes de acuerdo y muy de acuerdo que pueden ser un poco inferiores a los que se ven en el ámbito académico. A menudo las mujeres logran puestos, premios, promociones porque seducen a los hombres poderosos. Un 13% está de acuerdo, muy de acuerdo con la afirmación. Los hombres son flojos pero suertudos. Un 14% dice que es probable o muy probable. Una mujer tiene que ser excepcional para tener éxito en el mundo laboral. Un 28% cree que es probable o muy probable que eso suceda, y los hombres son mejores líderes sindicales que las mujeres, ahí el porcentaje es bien bajo, un 6%. El tema de diversidad es un tema bien interesante porque en realidad la encuesta lo que nos muestra es que en el caso de los estudiantes hay una mayor conciencia de la diversidad sexual. Nosotros preguntamos en algún momento por el sexo y las alternativas que teníamos era hombre, mujer y un otro, alternativa que no fue elegida por ningún académico o académica, que fue elegida solo por un funcionario, pero que en el caso de los estudiantes ya se amplía y ya hay un porcentaje mucho mayor para esa categoría. Ahora, otro dato interesante es que la gente entró a la encuesta, la vio, copuchó, vio de qué se trata y no la contestó. Entonces, al principio, las bases de datos que me habían entregado después de la aplicación se hizo virtual, contamos con asesoría estadística y con una persona que ayudó en el proceso de aplicación. Se desecharon, yo creo que en promedio 80 encuestas por grupo, o sea, gente que vio la encuesta pero que no la contestó. Y además al hacer el proceso de validación, lo que vimos es que en el caso de los estudiantes, no recuerdo exactamente el número, pero hubo un grupo de estudiantes que contestó la encuesta solo para decir cosas como las que vemos ahí, como cuando les preguntamos por el género y me colocan supertanker o guruguru o cosas por el estilo. O soy un murciélago. Hubo un grupo de estudiantes que contestaron que al principio era bien gracioso, pues ya no era tan gracioso. Y no fue gracioso tampoco porque en realidad ellos tuvieron
se dieron el tiempo de contestar, pero además contestaron preguntas que eran altamente importantes. Por ejemplo, este grupo de personas contestó que había recibido abuso sexual, por ejemplo, que había sido objeto de abuso. Y en la forma en que uno se da cuenta en que la encuesta no es válida o que en realidad la persona no está contestando muy conscientemente es por los comentarios. Y los comentarios, claro, algunos eran más entretenidos, digamos. Estos son los comentarios en el tema de diversidad ante la categoría otro, por el género. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, escogen esa categoría y hay algunos que colocan transgénero fuera del binario, queers, transgénero masculino, hermafrodita, transexual. Hay aparentemente un uso mayor, una conciencia mayor de una diversidad sexual que no se aprecia en los otros grupos. Lo mismo sucede con la orientación sexual. La orientación sexual, nosotros preguntábamos si era heterosexual, homosexual, bisexual y una categoría otro que tampoco fue identificada en los casos de los académicos, académicas y de los funcionarios, pero que sí fue identificada. Entonces hay un grupo importante de gente que se considera pansexual, por ejemplo. Y puse estas dos observaciones que son textuales porque me llamaron la atención. Un estudiante dice que el escola o fleto, homosexual es un término médico y no estoy de acuerdo con que nos clasifiquen así. Y otra persona dice, soy un tono dentro de la gran amalgama de colores que hay dentro de la diversidad sexual sin clasificaciones hetero, homo, bi, etc. El 3% de los estudiantes refieren a otra orientación sexual. La más referida es la sexualidad, lo que estamos comentando. Perdón, la pansexualidad. Hay otra pregunta que se va a abordar más profundamente en la fase cualitativa de los focus group y que tiene que ver con los obstáculos para el desarrollo de hombres y mujeres en la UACH. La pregunta era abierta y preguntábamos cuáles creen ustedes que son los obstáculos que tienen los hombres y no las mujeres para el desarrollo de su carrera académica o como funcionario, como estudiante y viceversa para los hombres. Las respuestas muestran algunas diferencias también entre los grupos que son interesantes. Por ejemplo, en el caso de los docentes, la principal observación, se hizo una codificación tratando de identificar categorías generales, hay harta diversidad, pero la principal observación tiene que ver con la conciliación entre la vida familiar y laboral. O sea, tanto hombres como mujeres consideran que el principal obstáculo de avance para la carrera académica es esta conciliación, seguida por los prejuicios de género que tienen relación principalmente con el no acceso a puestos de poder, con que no se considera la opinión de mujeres de igual forma que la de los hombres, etc. Por el contrario, la opción más escogida como obstáculo para el caso de los hombres es la opción ninguno, seguido por el tema de exitismo o competencias. Una gran cantidad de comentarios hablan de que los obstáculos que tienen los hombres en la UACH es el exitismo, la competencia y después las diferencias políticas. Yo lo coloqué diferencias políticas como categoría que engloba en realidad a la relación que se da, tanto con las estructuras de poder a nivel universitario como diferencias políticas en el sentido político partidista, digamos. Ahora, esta conciliación entre la vida y familiar y laboral, hay algunas personas que hicieron un análisis un poco más profundo de la situación, entonces hablaban de que esto se relacionaba con limitaciones en la participación de actividades que dan acceso a espacios de poder. O sea, las mujeres no pueden participar de ciertas actividades que son propias de hombres, no pueden participar de algunos, no sé, carretes o qué sé yo, el partido de fútbol o otras actividades que se hacen fuera del horario laboral y por lo tanto ven limitadas sus condiciones. ¿Sí? ¿Esa es una pregunta que contestaron tanto hombres como mujeres? Todos, sí. Sí, para ambas, todas, para ambas. Las citas las citas textuales para la pregunta abierta en el ámbito de docente las voy a colocar acá. Creo que son interesantes de leer algunas porque son gráficas del conjunto de citas, de observaciones que se dieron. Una gran cantidad de observaciones en general. Falta de visibilización, esto es obstáculos para las mujeres, producto del no reconocer que sí hay un problema de género, nadie lo habla, a todos les avergüenza. Mujer, facultad de ciencia. Decidir entre carrera o formar familia. En general los puestos directivos y de alta responsabilidad son asignados por hombres y para hombres, a las mujeres se les relega principalmente a la docencia. Es otro comentario que se repite también.
Les es más difícil ser tomadas en serio, sobre todo en una facultad con bajísimo porcentaje de mujeres. Eso lo dice un hombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. También de esa misma facultad señala que estar pendiente de muchas cosas aparte de su profesión, no arriesgarse a competir para asumir más responsabilidades, para qué postular, me rechazarán por ser mujer. Falta de visibilización producto del no reconocer si hay un problema de género, el tener hijos. Suena triste decirlo, amo a mi hijo, pero la sobrecarga de trabajo es tanta que el tiempo que dejo en la sala cuna a mi hijo no es suficiente para terminar mis actividades. Y finalmente también hay otros análisis que tienen que ver con la cultura institucional y algunas observaciones más críticas a las relaciones de poder dentro de las instituciones, etcétera. Y los prejuicios de género que se dan, que son que hombres o mujeres que hablan y que dicen que las mujeres somos más complicadas, o hombres que dicen lo mismo, que tienen menos capacidades, etcétera. En el caso de la pregunta orientada a los obstáculos de los hombres, también hay una serie de estereotipos que se generan. O sea, bueno, en algún caso, en la primera cita ilustra la alternativa ninguno, que es la más recurrente. Pero si es un padre soltero con roles diferentes a los más comunes, puede tener las mismas dificultades. En algunas instituciones la política de paridad de género provoca que los méritos del hombre se posterguen en función de dar cumplimiento a la normativa. Esta es una observación que se aprecia también para hombres y para mujeres, más para el caso de hombres, en diferentes momentos. Creo que ninguna. El académico, esta era interesante también, tiene un rol muy compatible con lo masculino, enfocado en una cosa, competitivo, orientado a resultados. También el estereotipo y cierta presión social por ser exitoso. Tal vez viven en una dinámica de mayor competitividad. Estar bajo sospecha como género dominante, abusador, acosador, discriminador, es otra observación. Exceso de intento de igualdad y una mujer que dice que la flojera es el principal obstáculo. O sea, estamos llenos de... Ahí hay para un análisis de citas para el próximo informe. Creo que es más frecuente que el hombre tenga el principal rol como proveedor, y esto en algunos casos permite a la mujer realizar otras actividades como capacitaciones sin arriesgar el ingreso familiar. Es otra observación también recurrente. La presión de la productividad académica bajo el supuesto que no se tiene a cargo niños o que no se tiene labores domésticas. Este se traduce en que muchos directivos piensan que se nos puede sobreexigir. O sea, esa es la observación de un hombre frente a los obstáculos que él ve. Ahora, en el caso del personal profesional de administración, apoyo y servicios, también la conciliación entre la vida familiar y laboral es la principal causa u obstáculo para el avance en la carrera, seguido por el de discriminación de género y machismo, que en realidad la categoría machismo la usé cuando se identificaba directamente, porque a veces solo se decía machismo, ¿no? En otros casos se identificaba que había discriminación, que el trato no era igual por ser mujer, etcétera. También la opción ninguna se da acá. Y en el caso de los hombres, también, al igual que en el mundo académico, la opción más preferida fue ninguno. Y después le sigue el tema de los personales, o sea, características personales, empatía, personalidad, etcétera. La cercanía a jefatura o espacios de poder y la competitividad también como... Aquí hay una cita también que de una funcionaria que dice, no voy a leer toda la cita porque es muy larga. Tengo 1 hora de almuerzo, donde media hora se van a ir a buscar a mis hijas, un cuarto en vestirlas y el otro cuarto darles de comer. A veces no como. Cuando llego a casa a las 18:30 horas, ellas están cansadas y cuesta que estudiemos cuando el colegio nos da poco tiempo. Desearía que el día tuviera 30 horas. Es una observación bastante potente. Obstáculos de hombres, el tiempo, se levantan y quedan desocupados. Se pasaría que trataran de avanzar. O sea, también hay afirmaciones de ese tipo para ambos lados, sexista, tanto para hombres como para mujeres. Los encantos, esta es otra afirmación que no se repite mucho, pero al menos son 4 afirmaciones similares. Los encantos femeninos a veces surten mejor resultado que el carácter masculino. Es la observación de una mujer frente a los obstáculos de las mujeres. Siendo lindas para una jefatura ya es suficiente. Es feo decirlo, pero es así. Obstáculos culturales más profundos que trascienden a la persona. Es un problema de percepción de la sociedad en su conjunto del rol que debe cumplir la mujer. En el caso de las funcionarias mujeres en la UAT.
He escuchado frases como deben verse bien, son la cara de la institución, que se refieren a una funcionario mujer como oiga mijita, mire mija. Son términos que denotan que no se valora a la persona que está atendiendo o desempeñando determinada función. Por el contrario, nunca he escuchado que sea requisito indispensable para un hombre verse bien o algo similar. Las observaciones están bien interesantes porque se explayaron bastante en la pregunta abierta. Y en el caso de los estudiantes también es lo mismo, solo que ahí hay una relación directa con la maternidad, con la posibilidad del embarazo durante los estudios, y después la discriminación de género, que es mucho más potente también y mucho más identificada numéricamente en el caso de los estudiantes. O sea, el 38% de los estudiantes cree que la maternidad es el principal obstáculo, el 22% de los estudiantes cree que la discriminación de género, después un 21% cree que no hay obstáculo, y ahí siguen otra serie de categorías que tienen que ver, incluso hay, no sé, hombres y mujeres que hablan de la menstruación como un obstáculo, o sea, hay de todo en realidad en los comentarios. Salud mental. Otro dato interesante era que, creo que, no recuerdo exactamente bien, pero en el informe va a estar todos los datos. El 10% de los estudiantes señalaron haber sufrido alguna enfermedad durante sus estudios o sufrir actualmente. Y en el 70% de los casos era una enfermedad de salud mental, que también es un tema que nosotros sabemos que es una problemática institucional y que también se replica acá en los comentarios. ¿Cuáles son los obstáculos que tienen los hombres y que no tienen las mujeres? También el ninguno, pero aquí hay un cambio, creo yo, que es relevante respecto de el mundo académico y el mundo no académico, y que tiene que ver con lo que a mi juicio es una mayor conciencia del género como construcción cultural, porque hay una mayor crítica, hay una mayor hay más comentarios que hablan de las dificultades y de la presión social de ser mujer y de ser hombre en este contexto cultural, y eso lo explican y lo escriben muy bien los estudiantes. Pareciera haber un mayor análisis y una mayor conciencia de los estereotipos. De hecho, en el caso de los hombres, la presión social y los estereotipos es identificado en el 13% de los casos como el principal obstáculo, y estereotipos que tienen que ver con la masculinidad, con el ser exitoso, con el que les vaya bien, con el que ser bonitos, etc. Aquí están las citas textuales también. Lidiar con lo impuesto por la sociedad, por ejemplo, tipo de carrera, ramos asociados a la ciencia o matemáticas, mujeres malas para las matemáticas, dice una mujer de la Facultad de Ciencias. El rol típico de mujer, feminidad dado por la sociedad y la cultura. Estos son los obstáculos para mujeres. Mayor inseguridad y debilidad emocional, también relacionado con los estereotipos. Y aquí hay una persona que dice ninguno. Todo es victimización, que también cuando se le consulta por la categoría de sexo, refiere así en mayúsculas solo, existen dos, es algo biológico. O sea, un tipo de, al parecer, de comportamiento, de estudiante, que tiene una mirada distinta respecto a la diversidad, y que tiene una mirada distinta que no sé si se traducirá o no en hechos, pero que se replica en la encuesta y que hace percibir que en el caso de los estudiantes la diversidad es mucho mayor, o sea, gente muy consciente de los derechos, de la diversidad sexual que existe, y otra gente que está en camino contrario, digamos. Maternidad obligatoria, trabajo doméstico obligatorio, crianza obligatorio, acoso callejero diario, inseguridad para expresarse. Todo esto hablando de obstáculos para mujeres, y es un hombre el que hace el comentario, sobre protección paternal e infantilización, cosificación, cuerpo como objeto sexual. Además se les pide que rindan igual o más que un hombre privilegiado, presionándolas socialmente. Es un hombre de la sede de Puerto Montt, estudiante. Discriminación sexista, se las supone menos capaces por ser mujeres en carreras de hombre, ingeniería. Tienen que hacerse cargo de los cuidados del hogar, pensión, arriendo. Pueden ser agredidas sexualmente y hay situaciones de acoso que evidencian esa posibilidad. Un hombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Y otra persona que dice ninguno, que también contesta ante la opción de sexo, otro que es un buque de guerra, o sea, la misma persona, ninguno. Solo victimizarse frecuentemente sobre problemas de género que no existen en Occidente en el siglo XXI. Y la observación que tiene que ver con los estereotipos, que es interesante,
que es bien gráfica también de otros comentarios, es cargar con lo que implica la masculinidad, represión de las propias emociones y una fuerte carga exitista en lo referente a lo que deben lograr en sus estudios. Aquí está la comparación, esto es ya sin diferencias por hombre o por mujer. La discriminación, la percepción de discriminación en la UACH es mayor en el grupo de académicos. Ahora, esto no es algo que se dé solamente a esta universidad, revisamos algunos diagnósticos de otras universidades y en general se da. Uno podría dar explicaciones desde el ámbito de la sociología, pero no es un dato, yo creo que no es un dato exclusivo de la UACH, pero sí es interesante porque es mayor que en el caso de las estudiantes y de los no académicos. La exclusión también, la percepción de exclusión, la vivencia de la discriminación como exclusión también es mayor en el grupo de académicos y el hostigamiento es mayor en el grupo de estudiantes. Ahora, el hostigamiento se da tanto entre estudiantes, y es más, esto es más común que se dé entre estudiantes que refieran a otros estudiantes que hostigan que a académicos o funcionarias no académicos. Pero de todas maneras no dejan de ser porcentajes interesantes. Y las otras formas de discriminación y exclusión, que también son interesantes porque lo que primaba en otras formas de discriminación o exclusión en el grupo de no académicos y estudiantes, perdón, en el grupo de no académicos y docentes, la principal, ellos escogieron como opción principal el otro. O sea, un 16% de del personal no académico y un 17% del personal académico considera que, además de las otras discriminaciones, porque uno podía elegir más de una, existían otros tipos de discriminación en la institución. Y en el caso de los funcionarios no académicos, la principal forma de discriminación que ellos ven es la distinción entre el académico y no académico. Entonces refieren a situaciones, ¿no es cierto?, de maltrato, refieren a diferentes formas del trabajo, etcétera. Esa es la principal forma de discriminación que señalan los no académicos en la pregunta abierta. Sigue el nivel educacional, o sea, soy profesional, no soy profesional, tengo un título, no tengo un título, y después el cargo o escalafón, que está ligado un poco probablemente al nivel educacional, y cercanía a los grupos de poder en la universidad. Esa es una cita textual que finalmente resultó ser una categoría porque era la que me pareció como más adecuada para representar las otras formas de discriminación. En el caso, era acá. Por estamento, los funcionarios no académicos no reciben el mismo trato que los académicos. Esta es una frase suave, habían frases más duras, en realidad, como observaciones. Y en el caso de docentes, escalafón y categoría es la principal causa de discriminación. Soy del escalafón académico y dentro del escalafón académico de categoría 1, 2 y 3, o soy profesor adjunto honorario, y le sigue la función en la academia, si es investigador o docente, como una forma de discriminación, y la cercanía o no a grupos de poder en la universidad, que es una forma. Y la exclusión también es interesante porque la categoría más identificada como forma de exclusión no fue ninguna de las que nosotros propusimos en la encuesta, sino que el 23% señala que fue excluido por otras razones, y la principal razón de exclusión que identifican es la cercanía o no a grupos de poder en la universidad como categoría. Eso es para el tema de los docentes. Entre las clases de académicos, dice una cita textual, pues soy académico adjunto y no tenemos los mismos beneficios que aquellos de planta, trabajamos mucho y se nos reconoce poco. Para quienes dicen lo que piensan y no forman parte de los círculos de poder, que también es una observación. Estamos hablando del 17% de los académicos y dentro de los comentarios que se hacen, una persona puede hacer además más de un comentario. Y entre los estudiantes, la opción otra es baja, el 3% de los estudiantes identifica otra forma de discriminación, y la principal tiene que ver con el rendimiento académico e intelectual, entre carreras y la maternidad. Un antecedente general, el informe todavía no está listo, la encuesta es súper larga, hay muchos datos que uno podría recabar, pero en términos generales, lo que ya comentábamos, una mayor percepción de discriminación en el caso de académicos y de académicas, también una mayor porcentaje de exclusión.
la diversidad, un mayor reconocimiento de esta diversidad de los estudiantes. Yo agregaría esto, pero no, en realidad es más una intuición que otra cosa, porque la encuesta lo dice, pero no numéricamente, que esa diversidad se aprecia también en que los estudiantes viven la diversidad de maneras muy distintas, con socializaciones muy distintas, desde gente que es muy activa políticamente en estos temas, a otros que probablemente sean lo contrario, ¿no es cierto?, y se reproduzcan entonces los prejuicios sexistas y las discriminaciones. Y el hostigamiento, hay una baja tasa de denuncia a situaciones de hostigamiento y en general también es mayor en el ámbito de los estudiantes, que es otro dato que se ha observado en otras universidades también. Y aquí solo unos datos de contexto, que la Corporación Humana desarrolla una encuesta, estos son los resultados de la encuesta 2016, que es la 11ª, es una encuesta que se hace a mujeres, representativa de la realidad nacional en general. 85% de las mujeres considera que en Chile existe discriminación hacia las mujeres y la principal causa de discriminación estaría en el trabajo. Así que nuestros datos son un poco concordantes con lo que pueden percibir las mujeres en el país. Y el acoso sexual, el 87% cree que la mayoría de las mujeres es acosada sexualmente alguna vez en su vida. ¿Usted cree que en la vida las oportunidades son iguales tanto para los hombres como para mujeres? 68% considera que no. ¿Es Chile un país machista? 51% de acuerdo, 42% de mujeres muy de acuerdo. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aplicó en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del año 2015, que también tiene relación con los datos que vimos. ¿En qué espacios cree usted que existe discriminación en Chile? El espacio más identificado son los lugares de trabajo. Le sigue la calle, los consultorios, los hospitales y de ahí viene una serie de otros espacios, pero son los lugares de trabajo el espacio como aquel que se identifica con mayores o donde la gente percibe mayores niveles de discriminación. ¿Cuáles cree usted que son las razones o motivos por los que se discriminan estos espacios? Apariencia física, que también salió muy presente, por lo menos en el ámbito estudiantil. No tener dinero, ser pobre, que cruzó las categorías también en el ámbito estudiantil. Las formas de hablar y también está por ser hombre o por ser mujer, más abajo. Pero las principales categorías de esta encuesta que a nivel nacional era apariencia física, no tener dinero y formas de vestir. Como un dato de contexto. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, creo que podemos hacer primero una ronda de consultas específicas frente al material que nos ha entregado Carmen Gloria y posteriormente comentarios que permitan mejorar no solo el informe que tiene que entregarnos Carmen Gloria, sino que también en general mejorar el trabajo del comité. Así que se ofrece la palabra libremente para quien quiera hacer consultas. Sí, por favor, adelante. ¿Cómo explican ustedes la baja tasa de participación de los estudiantes siendo que estaba la CEUH comprometida con el estudio? Por el fondo, las respuestas de los estudiantes son muy diversas internamente, pero porcentualmente son muy bajas en comparación con los otros estamentos. Entonces, probablemente si aumenta un poco esa participación, quizá esa diversidad un poco mayor, puede tener más información, pero ¿cómo se explica esa baja participación versus la heterogeneidad de la persona? Bueno, yo creo que, voy a decir lo que no tengo una respuesta clara, pero lo que yo creo es que hay varias cosas, o sea, no se explica por un solo motivo. El primer motivo es que hay un exceso de encuestas en general. El segundo motivo es que también hay una baja creencia y adherencia a la efectividad de este tipo de encuestas. Y lo que tiene que ver con la participación política, que nosotros en general a nivel país no tenemos niveles de participación política muy alta, entonces esto se refleja también en la universidad. El hecho de que la FEUH haya estado no implica que haya tenido un mayor efecto la difusión hecha por la federación, porque efectivamente no muchos estudiantes participan de organizaciones aquí en la universidad. Eso es lo que yo puedo decir ahí. Quizás sí también recordar que también dentro de los trabajadores no académicos fue necesario pedirle al sindicato número 1 que nos ayudara en motivar
a sus integrantes para que contestara la encuesta, porque también el porcentaje de respuesta fue muy bajo. Sí, por favor. Ah, Debbie. Yo creo que tiene que ver con la representatividad de la federación. Si tú miras por qué porcentaje de qué cantidad de estudiantes votaron por la federación, te das cuenta que no hay representatividad. Entonces yo creo que es fundamental, en mi opinión, es eso, y junto con la creencia del tema de la encuesta. ¿Para qué voy a responder una encuesta? ¿Para qué me vas a decir esta encuesta? A eso hay que agregar que la encuesta era larga. Sí, y que no había, yo creo, otra manera de hacerlo para recabar los datos que necesitábamos, pero la encuesta requería un esfuerzo adicional. Con respecto a Espérate un poquitito, yo había pedido la palabra. Sí, por favor. bueno, yo soy Camila Cabezas, soy vicepresidenta de la federación, y a nosotros nos interesa bastante temas de, bueno, de diversidad, de temas de género, porque nos atañe mucho, sobre todo a nuestra generación, como decía, la diversidad, por ejemplo, o las orientaciones sexuales son más expresadas y más vividas por los estudiantes y las estudiantes de la universidad, más allá de otros estamentos. Pero a pesar de la motivación que nosotros tengamos como 6 personas dentro de una federación y la discusión que nosotros le podamos hacer a estas encuestas, que para mí son súper valiosas, hemos visto que los y las estudiantes no están ni ahí con movilizarse o dar su opinión siquiera por temas que nos atañen tanto en nuestra convivencia, en nuestra manera, no sé, en cómo recibimos nuestra educación, en diferentes maneras en que nosotros nos podamos organizar. Bueno, nosotros con la profesora Yanira estábamos conversando porque de hecho queremos levantar un pseudo noviembre feminista en donde hayan 2 semanas en donde podamos hablar sobre diversidades sexuales, sobre la violencia, todo esto enfocado en lo que sería el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero a pesar de que nosotros hagamos como mucho esfuerzo, es súper complicado poder llegar a nuestros compañeros y compañeras, porque creo que si es que ellos mismos o ellas mismas no viven una discriminación como en carne propia, no les interesa mucho responder una encuesta pensando quizás en lo que pueda ser valioso, porque o muchos tampoco le toman la consideración a la violencia que nos ejercen día a día. Para algunas los celos todavía es amor, y es porque yo lo vivo con una compañera a la que yo no sé todavía cómo acercarme materialmente para poder apoyarla, y ella sufre violencia en el pololeo y no se da cuenta. Entonces ese iceberg que nosotros hablamos de repente, que en donde está la punta de hielo que se ve, que es como cuando ya son golpes, son no sé, violencia verbal, cuando ya es más tangible, claro, todos nos damos cuenta, pero todavía está ese iceberg debajo del mar que nos cuesta mucho poder transmitirlo a nuestras compañeras, que no deben tolerarlo, por ejemplo, pero es muy complicado como primero entrar como a la educación en que compartamos esas maneras de ver, quizás conversarlo, quizás alguna medida no, pero sí, no sé, efectivamente no, y yo quizás puedo decirle no, pero esa discusión, ese compartir ideas es súper ideal que se pueda dar, pero en estos momentos nuestros compañeros y compañeras también tienen otros problemas que quizás son de salud mental y prefieren estar terminando su ramo y estar asistiendo a una charla. Entonces, hay varios factores que yo creo que tienen que ver con la participación que nosotros tengamos como estamento estudiantil, y que es ideal que se den estas instancias, pero yo creo que, bueno, esta ya es la segunda etapa, pero yo creo que todavía es como un primer intento para poder acercarnos a la realidad que hay en la universidad, y baja la participación, pero yo creo que todavía es válido para poder dar como datos y poder con eso hacer una mayor discusión adelante, y que ojalá haya más interés en este tema, porque todavía se ve la universidad, o sea, todavía yo siento que para nuestros compañeros y compañeras la universidad es solamente para venir a estudiar y sacar un título y tener un ascenso social, más allá de un espacio de desenvolvimiento y de crecimiento personal, o sea, como persona y como comunidad universitaria, así me refiero, como internacional, y no que el docente está como un escalafón mucho más alto que el mío, y por eso yo no le voy a poder conversar, o quizás no tengo relación con los funcionarios porque me abren y me cierran la puerta de la sala. Entonces ahí también hay una falta de concepción de lo que es la universidad, que nosotros igual hemos tratado de poder difundirlo, pero es súper complicado si somos, como decía la profe de ahí, hay también una baja interés para elegir finalmente quiénes nos representan. Y eso que nosotros nos movemos durante una semana intensa para poder llegar, para poder hacer salas. Pucha, uno de repente siente que todo el mundo está en la misma línea, o por último
Gracias. Maite, Francisca. Bueno, en general era un comentario o consulta que me contesté también como gracias por, o sea, era una idea, solo que no estoy estudiantado que lo queríamos resolver. Pero tengo solo una observación. ¿Cuántos de los estudiantes que, o sea, porque esta encuesta se hizo la difusión a través del email institucional, además de aparecer en las páginas ¿cuántos creen, entonces, cuántos estudiantes están? Porque una cosa son los que ven la encuesta y deciden no contestarla, y otros son los que no la ven. Quizás en mi experiencia como académico, yo me doy cuenta que nuestros estudiantes no siguen los mismos canales de difusión que nosotros. Aunque nosotros pongamos los banners gigantes en la página web, aunque hagamos millones de cosas, bueno, le preguntan a los estudiantes y a veces tienen un porcentaje que no se enteran de lo que está pasando. No leen el mail, no ven el banner de la página porque no se meten a la página. Ellos se enteran de las cosas por otras vías. No sé si tienen una idea acerca de eso. No. En realidad la encuesta además resguardaba el anonimato y no había forma de saber quiénes habían pinchado la encuesta y no habían completado ninguna de las preguntas. Lo que sí tuvimos fueron dificultades que son institucionales, por ejemplo, como que la política hoy día de la DTI es que solamente la comunicación a los estudiantes se debe hacer a través del correo WATCH, cuando todos sabemos que el correo WATCH no lo utiliza nadie. Entonces sabemos que esa fue una limitante y en realidad el proceso de aplicación fue bastante complejo porque en principio, como hubo una baja tasa de respuesta, se tomó la decisión de enviarla a toda la comunidad universitaria a través de los correos electrónicos y después ya se tomó la opción de intensificar la difusión y que los y las estudiantes las colocaran en su sitio, en Facebook, cosa que en realidad también alguien podría decir, oh, pero eso va a secar la encuesta, porque en realidad es así, pero lo tuvimos que hacer porque no hubo una alta tasa de respuesta en la primera llamada. Se hicieron tres intentos de aplicación. Aún así, el error en el caso de los estudiantes es bastante bajo. O sea, cuando son, yo no soy estadístico, pero algo sé del tema, entonces cuando los grupos son muy grandes, digamos, cuando la población no necesita entrevistar al 30% o al 40% para que sea representativa. De hecho, el nivel de error de la encuesta en el grupo de estudiantes es menor que en el grupo de académicos y de no académicos porque la población estudiantil es muy grande, son alrededor de 13.000 estudiantes. Entonces hoy día que hablaba con la académico que nos asesora en estadística me decía, pero si los porcentajes de error están bien, o sea, no pese a todo alcanzamos el nivel de respuesta, no el que quisiéramos. No vamos a poder hacer análisis a nivel de facultad, que era lo que habíamos visto, ni a nivel de unidad académica, eso no se puede hacer. Para eso sí requeriríamos una cantidad de encuestas que no sé si algún día se podrá lograr, ojalá. Pero para hacer un acercamiento inicial con todas las dificultades, yo creo que al menos logramos el objetivo, que era tener una mirada general. Francisca, ¿tú habías pedido la palabra? ¿Sí? ¿No? Catherine, perdón. ¿Tú la habías pedido, no? Sí. A propósito de lo que hablaba aquí la compañera, gracias, Cristian. Con respecto a la participación, en la encuesta, igual hay que ver que todo es muy relativo y diverso, porque quizá en esta encuesta hubo menos participación de estudiantes, pero las actividades que nos organizaron con el comité, la participación de estudiantes fue mucho mayor que la docente e incluso la funcionaria y funcionarios. Entonces, yo creo que son distintas formas de expresión nomás, y también los tiempos. Hay muchas variables con respecto a por qué las formas de comunicación o difusión de una encuesta o cualquier tipo de actividades, que obviamente son muy difíciles de manejar. Pero creo que igual la encuesta se hizo todo lo que se pudo. Bueno, yo estuve apoyando, tratando de apoyarte en esa parte. Y ahora creo que lo más importante es que la parte de los focus se pueda recolectar información que más que nada son tendencias. Al final es una institución que está dentro de un país enmarcado en una cultura que es machista, que es patriarcal. Entonces son tendencias que estas encuestas más que nada vienen a certificar y a respaldar lo que ya todos sabemos. O
O sea, son números de una realidad que vivimos las mujeres y hombres, y hombres también, que son bisexuales, pansexuales, etcétera. Entonces, finalmente, bueno, quería felicitarte igual, Carmen, y a todo el comité por este trabajo, de verdad. Gracias, Catherine. ¿Puedes hablar así a viva voz? Yo creo que se escucha, ¿cierto? Con el reconocimiento de los colegas y los compañeros y compañeras que lo han impulsado, yo creo que es de largo aliento. Yo no creo que podamos alcanzar cambios sustantivos de aquí a 5 años por lo menos, y probablemente va a haber generaciones de estudiantes que no lo van a vivenciar. Pero mi reflexión apunta hacia lo vinculante que puede ser un diagnóstico como este. Yo creo que nuestros estudiantes, y mi propósito de estar aquí es que yo quiero compartir con mis estudiantes, a pesar de que mis asignaturas probablemente no se vinculan directamente con estos temas, yo creo que mientras ellos nos vean que nosotros promovemos ciertos cambios o que estos resultados son críticos para nuestro quehacer cotidiano, va a ser difícil que quieran participar. Siento que ellos deben de alguna manera sentir que esto implica un cambio, implica una crisis, implica que nos estamos cuestionando y que va a tener algún impacto, que no es diagnosticar por diagnosticar o por conocer qué está pasando, sino que efectivamente hay una política institucional, hay una docencia preocupada de esto, hay una sensibilidad distinta. Desde mi perspectiva, la participación de nuestros estudiantes va a ser mayor en la medida que ellos sientan que responden para algo, que tiene un sentido y un propósito que pueden distinguir dentro de todas las encuestas o todos los diagnósticos que se quieren hacer. ¿Sí? Y mi reflexión también tiene que ver con las opiniones que yo escucho en los estudiantes, que aunque no tengo datos duros, de la encuesta docente, ¿no? Y de cómo eso se vincula a lo que hacemos nosotros como profe. Muchas gracias. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Esta creo que es la primera vez en la vida, dentro de mis 4 años que trabajo en la universidad, que hago una intervención en una actividad a la que cubro. Pero me gustaría hacer un aporte. Estamos hablando de una encuesta que en realidad tiene un gran significado para la comunidad universitaria, que de alguna forma se ha visto agredida en algunos de estos espacios, ¿no? Personalmente yo trabajo en dirección de personal también, y estamos trabajando como política en el cambio de los lenguajes. Estamos incorporando todas las propuestas que ustedes realizan como Comité de Género y Diversidad, y a la vez en el cambio del lenguaje se incorpora o en realidad se está eliminando la forma de decir por los funcionarios de servicios, administración y servicios, decir no académicos. Y esto es una idea que nace hace bastante tiempo por el hecho de que ellos, todos, nos sentimos mal cuando nos dicen que somos un no algo. Claro. Entonces, sería importante que dentro de la elaboración de este producto final, que es tan potente, que tiene tanto significado y que de todas maneras, por lo menos yo tengo fe de que va a tener resultados esto, no va a quedar, no va a ser letra muerta, sería importante también dar esta señal, porque a ellos les pasa también lo mismo que a esos muchos estudiantes que no participaron o que quedaron hasta la mitad de la encuesta. O sea, se sienten discriminados, entonces al ver un documento donde se habla de índices de discriminación dentro de esta comunidad universitaria, donde nosotros entregamos la vida, todas las energías, las ganas, hacemos la pega con cariño, este grupo humano necesita sentirse como lo que es, como lo que sí es, trabajador, funcionario, profesional, no sé. Yo sé que es un poco más largo y complicado y llevamos muchas décadas hablando de esa forma, pero quería invitarles a lo mejor considerar
dentro de este informe final, hacer este cambio también en el lenguaje, no solamente en el PowerPoint, sino que también en la forma de expresarlo. A nivel institucional, desde Dirección de Personal estamos trabajando que en todas las comunicaciones no exista una forma de hablar en negativo hacia nadie, porque precisamente nos estamos abriendo y nos estamos sumando a este ánimo, a este espíritu de la no discriminación en el amplio sentido de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muy buena acotación. Sí, ofrecía la palabra, comentarios. Yanira, tú que eres una de nuestras expertas, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí hay cosas que me parecieron interesantes para discusiones actuales de política en la línea de lo que se ha venido diciendo, que esto se traduzca o que sea un esfuerzo de identificación de problemas que dé paso a algún tipo de acción para resolver esos problemas. Me parece interesante para la discusión de las cuestiones de acoso que están en el nuevo reglamento, la identificación que se hace ahí en el sentido de que la mayor parte de las conductas vivenciadas como acoso corresponden a la hipótesis de acoso ambiental y no a la hipótesis de acoso jerárquico. Y lo digo porque esa es una dimensión del acoso que hoy día no es muy claro que esté regulado en la ley laboral. Y entonces ahí hay un impulso que podríamos dar, que de hecho en algún sentido está instalado, y que creo que la prevalencia de ese tipo de conductas merece o ratifica la tendencia de que la universidad tiene que hacerse cargo de esa dimensión que hoy día no ofrece una buena respuesta en las denuncias ante la dirección del trabajo. De hecho, hace, no sé, 2 o 3 días estuve aquí mismo sentado en un seminario de acoso en el Poder Judicial y la conclusión a la que llegaban las personas en el Poder Judicial es que ellos mismos no sabían cómo responder a sus situaciones internas de acoso. Lo que da cuenta de que personas informadas y con una posición especial de poder no necesariamente obtienen una respuesta en ese ámbito. Es decir, no es que no supieran, es que no hay simplemente esa respuesta. Eso. Lo otro, y es lo último que me gustaría comentar, porque ahí creo que hay un trabajo que hacer en la difusión de la justificación de las políticas de género al interior de las universidades o de otros contextos organizacionales, el rechazo que uno puede inferir sobre todo el estamento de mujeres docentes respecto de las políticas de género, porque me pareció entender que se estiman como políticas contrarias a la meritocracia. Es algo que creo que merece la pena que reflexionemos sobre cuáles son las causas. Yo tengo una hipótesis, yo creo que en los contextos meritocráticos es más difícil, o en los contextos que se ven a sí mismos como meritocráticos, que es el caso de las universidades, sobre todo en la carrera académica. En esos contextos es precisamente más difícil instalar estas políticas porque son vistas como políticas que obedecen a cierta victimización y que tienen un impacto de fragilización, como se decía, creo, en el dato o en algún comentario, de fragilización de la calidad, ¿no? Y entonces, claro, si no nos ponemos de acuerdo sobre la justificación de estas políticas, hay un déficit en su aplicación que tenemos que resolver de inmediato. Así que ese dato, que creo que no es del todo sorpresivo, por lo menos a mí no me sorprende en particular, sí mueve a la reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer para tener al menos un consenso sobre la necesidad y sobre la justificación de estas políticas. Solo eso. Muchas gracias. Sí, por favor.
Nuestra prodecana levantó la mano un poquito. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero felicitar al comité, a Carmen, ¿cierto?, por la presentación también. Yo creo que la universidad, ya lo dijo el prorector, ha dado importante avance en ser pionera, no solamente en la implementación del reglamento, sino en generar datos que permitan construir conocimiento de la relación en el fondo género, mujer y universidad, que yo creo que en general en el país hay un debe respecto a la reflexión y la investigación en estas temáticas, en América Latina en general. Y yo creo que precisamente lo que se ha expuesto debiera nutrir nuestras prácticas docentes y también la reflexión académica en la línea que señalaba Yanira respecto a la información que nos está aportando y aquello que no nos da la encuesta, ya ese otros, que se esconde detrás de esa otros, ¿cierto?, en la cifra. Y también, siendo un diagnóstico de género y diversidad, también nos da luces respecto a otros tipos de discriminaciones que yo creo que son sumamente pertinentes respecto a la reflexión del territorio, ¿ya? Por ejemplo, en la estratificación de clases sociales, ¿ya? Yo creo que ahí hay datos que son sumamente relevantes respecto a no solamente el perfil, o sea, si los cruzamos con otros datos del perfil de los estudiantes, sino con la jerarquía al interior de la academia, ¿cierto?, el lenguaje, cómo eso se focaliza, ¿cierto?, en áreas del conocimiento determinado. Yo creo que ahí es importante la socialización de estos resultados, ¿cierto?, en todos los espacios, en todas las unidades, en las facultades, y también conversar en relación a esto, ¿cierto?, cómo va nutriendo nuestras prácticas, nuestra forma de socialización en las facultades, las formas de organización y cómo en el fondo se repercute en la democratización de estos espacios de toma de decisiones. Yo creo que, digamos, la jerarquía generan precisamente efecto en los actos discriminatorios. Yo creo que en la medida que pongamos esto en una agenda de trabajo por la democratización, ¿cierto?, de los espacios universitarios, vamos a avanzar precisamente a que sean vinculantes estos diagnósticos y otros y el trabajo que viene. Nuevamente reiterar las felicitaciones por el trabajo realizado. Ya. No sé si se escucha mejor. De las dos formas ¿Se escucha bien si hablo así, no? Sí, Como se está escucha bien. grabando, quizás Ah, es conveniente ya. hacerlo con Bueno. micrófono. A ver, era en parte algo que tenía que ver como en específico sobre unas preguntas que decían sobre cuando un docente varón tira tallas como machistas o cuando una docente mujer tira tallas. Había como varias diferencias porcentuales que recalcan que aún desde el estamento docente hay como una suerte de desconocimiento o quizás de no aplicación de esta... me pone nerviosa con el micrófono. De estos cambios que nosotros queremos causar, o sea, que queremos provocar al momento de que nosotros se nos eduque. O sea, nosotros como federación hemos estado hemos sido súper claros que abogamos por una educación pública y para una educación pública nosotros consideramos que no debe ser sexista. Entonces... Mi pregunta va quizás en cómo se materializa finalmente esta encuesta. Quizás soy un poco ansiosa al preguntarlo al tiro porque todavía no salen los resultados, pero me gustaría saber cómo se materializaría o cómo se utilizarían estos datos para poder ir generando cambios en la universidad. Con esto me refiero, y me di cuenta que estaba don Mauricio, y en una reunión se lo consulté, por ejemplo... En todo caso, había pedido la palabra antes de tu intervención. O sea, luego de que iba a hablar él, pero había pedido la palabra. Te quiero ser justo en eso. Bueno, ¿cómo se materializaría? Y yo le preguntaba si es que, por ejemplo, se podrían hacer estos cursos a inicio de año en donde a los docentes, no sé, creo que lo imparte el DASIC, en donde se haga como una suerte de nivelación entre lo que sería, por ejemplo, el sexismo expresado en la educación. Y que eso incluiría, por ejemplo, también el que hayan tallas machistas dentro de una clase o que hayan consideraciones porque seamos hombres o mujeres. Entonces me gustaría saber si es que puede ir relacionado en eso o cómo finalmente se podría materializar para que dejemos quizá... no. Eso suena mal. Para que el avance que hemos tenido en reglamentos, primero en un protocolo y luego en un reglamento, no sea algo solamente sancionatorio y también avancemos en una política en que todos en la universidad estemos en un aparato sexista y no sea solamente algo que quizás un grupo o los estudiantes quizás lo manifestemos de alguna manera
principalmente. Entonces, eso me gustaría saberlo. Y otra cosa es que me pareció, no sé si no entendí bien o me pareció entenderlo de esta manera, en que cuando se hablaba dentro del estamento académico, había como mucha como tendencia en que entre las mujeres había una suerte de competencia al decir de que la mujer escaló en sus grados gracias a que es mujer, a que tuvo tratos distintos con su jefe o cosas por el estilo, que creo que lo entendí de esa manera. Según los porcentajes que aparecían abajito, que era como que los hombres decían un 7%, por ejemplo, y la mujer un 14%. Entonces siento que también hay una falta de sororidad entre nosotras como mujeres, quizás dentro de un estamento en que puede ser más competitivo porque hay más grados entre medio. Y que creo que también afecta porque es como en la sociedad en que nos desenvolvemos, que es una sociedad tremendamente machista, quizás que el capitalismo igual le encanta vernos pelear entre mujeres, y creo que también se podría avanzar algo dentro de esa línea, en donde las mujeres quizás sintamos algo más de fraternidad entre nosotras y no una competencia de que mi compañera está avanzando en su carrera académica. Solamente si es que iba en ese sentido esas preguntas, lo dejo como inquietud. Tenía la palabra Mauricio Ruiz Tagle y después te comentaré algo de lo que se ha hecho. Hola, oye, bueno, me sumo a las felicitaciones que hacía la prodecana Karen al trabajo permanente del comité y en particular a la presentación que hace Carmen Gloria. Lo que voy a decir parece que estuviese preparado y que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Camila antes de entrar. Yo hago la pregunta y tú respondes. Era Palo Blanco. Palo Blanco, exactamente. La FEUACH no es tan independiente como ustedes creen. Está todo. Hoy día en la mañana tuve una reunión con la jefa del DASIC, el Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular, Janet Cádiz. Y entre los temas que tuvimos, el DASIC me pidió aprobar o no los términos del próximo concurso de los proyectos de innovación para la docencia universitaria. Aquellos que no lo saben, anualmente, ya desde hace 5 o 6 años, los académicos postulan a un proyecto de innovación docente. Entonces dice, mira, yo quiero desarrollar este tipo de innovación, que puede ser en general en metodologías, en fin, evaluación, en lo que sea. Y entre las cosas que la jefa de la SIC me pidió resolver, y leo textual, para el concurso a ser ejecutado el 2018, las áreas prioritarias son como 5 áreas, pero hay 2 que quiero destacar. Metodologías activas para fomentar inclusión y responsabilidad social en el aula. Estamos hablando de un proyecto de innovación en la docencia. Y otro que dice textual, metodologías activas para fomentar la transversalidad de género en el aula. Vale decir, aquellos proyectos presentados por docentes que estén en esta área, en este tema, están dentro de las áreas prioritarias para ser resueltos. Obviamente hay una rúbrica y todo. Yo lo iba a plantear no como respuesta a Camila, pero lo quería plantear en términos de una reflexión un poquito más general, en la línea que decía Claudia hace un rato. Creo que nos ha tocado, gracias al esfuerzo de buena parte de las y los colegas que aquí están, a los que no estábamos muy involucrados en estos temas, han sido años de aprendizaje súper importante. A mí hace 3 a 4 años atrás no hubiera encontrado que no tenía mucho sentido una temática así en un proyecto de innovación docente. Hoy día no solo creo que tiene sentido, sino que creo que es fundamental. Así como cuando alguien va y me dice, Mauricio, necesitamos que haya más ramos de género, más ramos de sustentabilidad. La gente que está en el APL, de hecho, tenemos algunos problemas con eso. Mi respuesta es no. El tema no se resuelve con ramos individuales que hablen de eso. Se resuelve con cómo estructuralmente nos vamos haciendo cargo de esto. Y ahí tenemos un desafío, un espacio para trabajar, para crecer y para trabajar muy duro en realidad, porque significa ir impregnando nuestras políticas y quehaceres docentes, de modo que estos temas sean tan transparentes como eficaces en esto. Lo del proyecto de innovación docente creo que es un paso en esa línea, es uno de pasos que se dan en muchos ámbitos, que probablemente va a haber que mejorar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si los colegas presentan proyectos en esta línea. Podría ser que nadie presente ninguno. Pero esperemos que así sea. Pero que quería darlo como ejemplo, Camila, de las formas en que institucionalmente nos vamos haciendo cargo, en que es parte de la pega nuestra como profes
dar el salto cualitativo y pasar del evento, de la feria, de la semana, del mes, en fin, con lo importantes que son, pero ya pasar a las mejoras y cambios estructurales en función de que, en fin, dejemos de preocuparnos de estadísticas y de todo lo que vivimos cotidianamente. Sí, quizás agregar que el comité desde su creación tuvo en claro que la educación es un hecho fundamental en su quehacer. Y tenemos claro que hay personas que son acosadas, que son discriminadas y no se dan cuenta que lo son. Entonces probablemente ese es el primer énfasis que se ha colocado en la educación. Ahora, el problema que tenemos nosotros en el comité es que nuestras expertas son pocas y por lo tanto no les da tiempo y no tienen posibilidad de estar presentes en todos los eventos que quisiéramos que estén. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, participar, la dirección de personal ha hecho cursos de inducción para los académicos que recién están incorporándose en la universidad, en que se hacen varias charlas. A mí me ha tocado hablar de temas generales de la prorectoría, pero dentro de eso incluye este quehacer que tenemos de género y diversidad. Y en una oportunidad me tocó participar también en un curso de inducción que también la dirección de personal hizo para los colegas profesionales y de servicios que estaban ingresando a la universidad, dentro de lo cual también va este concepto de género y diversidad. Y bueno, agosto ha sido nuestro mes, hacemos todas las actividades que podemos. Esto se ha distribuido también, estos conocimientos, a Puerto Montt, se ha distribuido a Coyhaique en un esfuerzo por cubrir la Universidad Austral. Ayer por primera vez se hizo una actividad de este tipo en Osorno, que no se había hecho nunca nada. Iba a ir nuestra experta, una de nuestras expertas que ya no era, pero no pudo ir, pero igual había una periodista francesa que fue corresponsal de guerra durante 5 años en Siria, y ella habló del rol de la mujer en la guerra, y todos los conflictos que produce, y otra periodista de Osorno que consiguieron los colegas de Osorno habló también de los conceptos de género. Pero entendemos que este es un largo camino, y lo importante es darlo y seguir avanzando. Así que se están haciendo sus esfuerzos. Alejandro es nuestro secretario ejecutivo del comité, y la verdad es que junto con Catherine y otras personas que le han ayudado, ha logrado hacer alguna agenda, pero con mucha dificultad, porque como comprenderás, todos nosotros estamos en nuestras cosas. Y a nadie en la universidad le ha liberado de su trabajo habitual para que se dedique a esto. Por eso que nuestras expertas, como te digo, no se pueden multiplicar. Yo quisiera agregar un par de cosas. Una es que este semestre, por primera vez, por iniciativa del comité, se está ofreciendo un curso a docentes con perspectiva de género. Desde luego el curso va dirigido a quienes están interesados, ¿no? Y eso ya supone una cierta sensibilidad, pero de todas maneras uno podría pensarlo siempre como un piloto. Es interesante para quienes estamos participando, sobre todo Debbie, que lo está dirigiendo, porque nos va a ofrecer también la mirada desde la experiencia, y yo creo que esto tiene posibilidades en algún momento. Creo que se puede continuar en el tiempo como oferta a quienes deseen tomarlo, y en algún momento quizás plantearlo como un curso más general. Incluso la DASIC tenía la propuesta en algún minuto, que habrá que conversarlo, de que integre como módulo una formación de, no sé si era diplomado o magíster, que pudiera ser más interesante. Entonces hay ahí un espacio para ir para implementando estas políticas. Y por otro lado, yo también quisiera recordar, aunque entiendo la distinción que tú haces desde el punto de vista de que no hay que enfocarse en la sanción, pero yo creo que es importante también ver los reglamentos con una dimensión de pedagogización. En la medida de que el reglamento te dice, y estoy pensando ahora en el que se va a aplicar también a docentes, ¿no?, que hay ciertas prácticas que pueden ser constitutivas de discriminación o eventualmente de acoso, eso también permite generar insumos para reflexionar, aunque sea en un primer momento porque no quiero verme expuesto a la sanción, y por el otro lado también ofrece insumos para empoderarse a los estudiantes, que también pueden discutir esas prácticas docentes ahora sobre la base de unas reglas que los empoderan. Entonces yo creo que como todas estas cosas funcionan con cierto grado de sinergia y combinación de estrategias, hay que ir pensando en cómo amplificamos la resonancia de las estrategias
que podemos implementar con los medios que todavía están a nuestra disposición, que como decía el prorector, son por ahora, espero que no siempre, pero por ahora escasos. Debbie, por favor. Sí, yo quería también como responder a Camila. En términos de, creo que hay varios aspectos que uno debe considerar en términos de la respuesta a estos instrumentos. Yo tenía una pregunta para Carmen, pero después la podemos conversar, que era cuál es el cruce que se puede hacer con esta encuesta de percepción, porque es una encuesta de percepción, con respecto a la primera etapa del diagnóstico, porque yo creo que hay cruces que son bastante interesantes, que uno podría dar cuenta en términos de las percepciones de discriminación. Esta encuesta, estos instrumentos son importantes porque nos van a dar cuenta de cuáles son nos están diciendo cuáles son las brechas de género y interseccionadas con otras variables, como la de clase, pero también nos está dando cuenta de dónde están los obstáculos. Y yo creo que tú has referido a uno de los obstáculos que creo que es importante y que es el más difícil de atacar, porque el tema de género no es solamente una cuestión de normativa, ¿cierto? Y no una cuestión institucional y de las transformaciones que hagamos en lo institucional, sino que hay un peso simbólico aquí que es importante y que se releva en esta encuesta, en la opinión de las mujeres, por ejemplo, con respecto a las otras mujeres. Y aquí es lo que quiero tratar de decir, que estamos tratando de desarmar una lógica de género que impregna todos nuestros quehaceres, cotidianos y públicos. Y la impresión que yo tengo es que esta encuesta y los quehaceres en los cuales el comité se ha preocupado y otras iniciativas que podamos ir incorporando, nos va a plantear, además de desafíos normativos, otros desafíos que tienen que ver con recursos, que son materiales y simbólicos, porque el hacer estas transformaciones en procesos que son demasiado dolorosos para una gran cantidad de personas, porque en esas respuestas vemos harto dolor, yo creo. Eso es lo que una de las respuestas, de cosas que a mí me impresiona ver, aunque son números bajos, son fuertes, que necesitamos tener los mecanismos de contención para generar estos procesos de cambio, porque los cambios son personales y los cambios personales son profundamente dolorosos. Las y los estudiantes tienen un avance con respecto a los docentes y a los funcionarios y funcionarias en términos de su identidad, de vivir más libremente su orientación del deseo y de definirse identitariamente. Pero la oscuridad o el que no tengamos ese dato entre los docentes y los funcionarios es preocupante, porque sabemos que hay funcionarios y docentes que hay una gran diversidad de identidad sexual y orientación del deseo, por ejemplo. Se oculta y se vive con dolor. Por lo tanto, ahí nuevamente tenemos desafíos. Entonces, como decía alguien por allí, que este es un proceso que se está iniciando lentamente, pero que nos va a ocupar mucho, mucho tiempo, que van a pasar 20, 30 años donde podamos ver estas transformaciones. Pero allí es como cómo ponemos todas y todos nuestros recursos personales, profesionales y otros al servicio de estos cambios, porque es complejo. Entonces a mí lo que me preocupa, y ahí es mi respuesta, es que cuando hay una lógica de género dominante, tenemos que evitar responsabilizar a aquellos y aquellas que no han hecho el clic, de que no han hecho el clic. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cómo hago para que esos y esas hagan el clic? Es dar vuelta a la pregunta, porque si no nos vamos a frenar, porque finalmente vamos a ver aquellos y aquellas que somos, como se decía antiguamente, esta vanguardia iluminada, que avanzamos allá y vamos a convencer a los otros. No, el clic, tenemos que generar procesos de empoderamiento y eso es lento y eso va a significar tener contención material, simbólica, psicológica. Y eso para la institución va a ser un esfuerzo enorme, enorme. Entonces, por ahí quería
Muchas gracias. Sí, la ¿Sí? pregunta que había hecho sobre... Ah, sí, esto era lo que había comentado, que creo que fue la que... ¿Esta? Las políticas de igualdad de género afectan la excelencia académica. Pero la pregunta aquí era, ¿qué tan probable es que tú escuches esta afirmación? No hay que confundirla con pensar que el 31 o el 41% de las mujeres cree que eso es así, sino que lo que están contestando, para aclarar, es que ellas consideran que es probable o muy probable que una afirmación así se genere en su ambiente más cercano de trabajo, para dejarlo claro. Por ende la podrían hacer hombres o mujeres. Claro, por ende la podrían hacer hombres o mujeres. Y yo, solo para contestar la pregunta de la profe Debbie, yo creo que nos acercamos un poco más a la comprensión y a una caracterización más profunda de lo que es la institución. En algún focus que estábamos, yo decía, bueno, pero es que esta institución es igual, estamos en un contexto, y alguien me decía, bueno, pero a mí me interesa la institución. O sea, independiente de que el contexto sea machista, de que el contexto tenga una cultura discriminatoria, nosotros como institución somos los que tenemos que cambiar. Entonces aquí se está explicando por qué hay un tan bajo número de mujeres académicas en categoría 1, por ejemplo, por qué las estudiantes mujeres no escogen temas de ingeniería. En el caso del avance en la carrera académica hay una clara concepción de que hay un obstáculo que es importante, que es la conciliación entre el mundo laboral y el mundo familiar. Y ahí la pregunta es si en realidad el obstáculo lo genera la institución o la mala distribución de las tareas. Entonces, a mí me parecía que las respuestas iban más por el lado de naturalizar el hecho de que yo como mujer me tengo que hacer cargo de la familia, y que todavía no avanzamos en la idea de que la familia somos todos y que si compartimos las tareas vamos a tener los mismos obstáculos, porque siempre va a ser, me imagino, un obstáculo. Entonces, como que en esta fase vamos avanzando un poco más en caracterizar. Y otro aspecto que es importante, que no estaba en la primera fase, son las percepciones de discriminación. No teníamos ningún dato de discriminación, o sea, el hecho de decir que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres no necesariamente indica que existe una discriminación expresa de la institución. De hecho, el trabajo de indicadores en el que nos basamos parte de la base de que al menos discursivamente y al menos en los reglamentos no existe una discriminación expresa. Lo que existe son barreras invisibles, como la conciliación, como el hacerse cargo de la familia, que impiden que el avance en la carrera de las mujeres. Y la tercera fase debería profundizar mucho más en la comprensión de cómo nos vemos nosotros. Ahora, para mí es interesante saber, lo pensaba ahora, cuál es la trayectoria de socialización que han tenido estos estudiantes que tienen un discurso o que al menos tienen una conciencia más avanzada, por decirlo de alguna manera, de la no discriminación. ¿Cuáles son las diferencias? Porque quizás por ahí podríamos hacer algo. O sea, me preocupa esta idea de que si bien hay un movimiento súper presente dentro de los estudiantes, también existe otro grupo que está siendo socializado y que puede ingresar a la universidad y salir después de 6 años pensando exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el valor de la universidad en estos temas para ese grupo de estudiantes? Y eso yo creo que es algo que es tarea de todos, y que yo creo que los que estamos acá igual estamos interesados en aportar desde distintas áreas. Pero ese es el plus que como universidad uno esperaría también. Quizás para darle un ambiente extrauniversitario, estaba buscando entre mis correos, porque bueno, la Comisión de Salud de las Universidades Regionales se ha preocupado del tema, y justamente yo tengo reunión el viernes 10 de noviembre y el punto 1 en la tabla dice presentación, comillas, relaciones de género y políticas públicas de igualdad de universidades que integran el Consejo Rector de Universidad de Chile. Y esa fue una encuesta que también se hizo, y Alejandro fue uno de los que más trabajó en contestar toda la encuesta. Entonces, por primera vez dentro de la Comisión de Universidades Regionales aparece este tema en tabla. Son reuniones de 10 a 17 horas, así que el tema se toca de todas maneras. Es una buena noticia, porque como bien se decía aquí, si no cambiamos la comunidad que rodea la universidad, pues vamos a poder influir también en la universidad. Sí que ofrecía la palabra, algunas personas se están moviendo atrás, pero con interés en irse, por favor, sí.
llegué a Valdivia hace 1 año y medio, trabajo en el proyecto Explora en el área de vinculación con el medio. Y tengo una duda muy básica, la verdad. Yo encuentro que todo esto, el diagnóstico, la etapa 1, la etapa 2 han sido muy valiosas. Me impresionó un montón la primera vez que cuando vi que salió el primer libro. Y ahora también encuentro que esta encuesta espero que sea muy utilizada y que no sea, como decía Camila, que no quede solamente en una encuesta. Pero mi duda es básica, ¿existe una especie de observatorio de género adentro de la universidad, algo o una entidad o alguien a quien uno pueda dirigirse cuando observa conductas institucionales, no de personas, sino institucionales que van en contra de estos estudios justamente, que es algo que a mí me pasó hace poco con el tema de los regalos no sé si alguien más se dio cuenta, de los regalos para los hijos de funcionarios, venían todos clasificados por masculino y femenino. No sé si a alguien le llamó la atención, a mí me llamó muchísimo la atención. Me puse a buscar a quién escribirle y no supe a quién dirigir mi queja. Y esa es una encuesta que están todos los funcionarios y funcionarias de toda la universidad contestando, calladitos, donde dice hombre le eligen el regalo para los niños y donde dice mujer el regalo para la niña. Entonces, esa es mi pregunta en realidad. Porque eso es algo institucional y no puede ocurrir, creo yo. Entonces, ¿quién elige los regalos? ¿Quién lo hace, la dirección de personal? Bienestar. Sí, por favor. Ahí nos va a contestar alguien de la dirección de personal. O sea, yo no le pido explicaciones a dirección de personal. Mi pregunta es, ¿a quién deberíamos dirigir ese tipo de observaciones que son de nivel institucional? Sí, yo creo que con carácter general al comité, porque el comité tiene una competencia amplia, no sancionatoria, es decir, evidentemente si recibimos una denuncia de ese tipo, la acción que puede tomar o el curso de acción que puede tomar el comité es tratar de, por medios oficiosos, que esa conducta se cambie, ¿no? O repertoriar. A tu pregunta, ¿existe un observatorio? No, pero dentro de las competencias del comité hay previsto una función, yo diría residual como observatorio, porque tiene varias funciones de recepción de información, tanto del trabajo de la comisión que nombró hace un rato el prorector de la comisión, que recibe denuncias en materia de acoso, violencia y discriminación. La comisión va a sesionar hasta su primer periodo y va a tener que emitir un informe y ahí vamos a repertoriar cierta información. La idea es que el comité vaya promoviendo ciertas políticas. Yo aprovecho de decir aquí que me gustaría que el comité fuera más robusto desde el punto de vista del impulso, y esa es una decisión institucional. Pero por ahora quizás hemos tenido un problema de difusión de ese rol, porque podemos tener alguna actividad de coordinación y de impulso de ciertas políticas en esta materia, y en ese caso evidentemente sí se puede llamar o poner de relieve que esa distinción de regalos está fuera de las políticas actuales de la universidad. Isabel. Situaciones de este tipo en que dentro de la universidad, en distintos departamentos, las personas que digamos que ejercen algún protocolo, en este caso el de los regalos, en otros casos en salud, por ejemplo, no tienen una conciencia de género, no están educados en ese sentido, y que se producen en la atención de salud a los estudiantes, por ejemplo. Hemos hablado de ese caso justamente. Entonces, estamos preocupados en el comité de ese tipo de situaciones, de cómo hacemos para educar en esta perspectiva a todos los funcionarios y funcionarias de la universidad, a todos los y las docentes de la universidad, a todos los que de alguna manera ejercen algunas acciones que puedan producir problemas de este tipo. Muchas gracias. ¿Sigo ofreciendo la palabra? ¿Un comentario? Bueno, han salido más tareas para el comité. Sí, por favor, Catherine. Con el proceso de contratación de nuevos docentes,
docentes que se está abriendo a propósito del plan de retiro. Bueno, es una pregunta que igual se ha planteado harto en el comité para ver las competencias que puedan tener o posibles competencias con respecto a temáticas de género. Eso se ha conversado y desde el punto de vista reglamentario quien inicia el proceso son los institutos. Y los institutos son los que definen el perfil de las personas que postulan. Y posteriormente pasa hacia la facultad y finalmente llega a la vicerrectoría, pero quien decide es el claustro de los institutos. O sea, docentes. Mauricio. Docentes. Académicos y académicas, claro. Sí, solo compartir que en mi instituto, el de informática, la directora de instituto, Eliana Chain, sugirió como criterio de desempate en el llamado nuevo concurso el criterio de paridad de género. O sea, en caso de iguales postulantes con igual condición de trayectoria académica, igual puntuados, priorizar a quien cuya incorporación apunte a que disminuya la diferencia entre los integrantes del instituto de los distintos géneros. Pero una iniciativa de Eliana que compartimos varios y está lejos de ser algo general o institucional, supongo. Gracias, Mauricio. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Espero que sean una caja de resonancia y que esto lo comenten con cada uno de los funcionarios, de los estudiantes, de modo que pasen a ser verdaderos gestores nuestros y verdaderos embajadores para que este tema siga difundiéndose en la universidad. Así que muchas gracias. Sí, Y quizás gracias, lo último, preguntarle a Carmen, ¿ya? ¿la fecha, hay fecha prevista para publicación? Porque, Esa fue una pregunta políticamente incorrecta. No, digo para la gente que en algún momento tenga el interés de bajar un documento o esto lo podemos circular en principio. Yo creo que el documento, lo estoy trabajando en realidad en paralelo con la presentación. El documento también voy a comentarles que estos son indicadores y que además, no sé si alguien pudo ver el primer informe, pero mucha de la información que yo estoy colocando acá no es parte de los indicadores. Entonces vamos a hacer un documento además que integre los indicadores que forman parte de este diagnóstico que estamos haciendo, más otra información relevante que hemos obtenido a través de la encuesta. Y yo me comprometo a tenerlo a fines de noviembre. No, si no es presión, no es presión. No, sí está bien. No, sí entiendo que tiene que estar disponible. Y lo otro que podríamos hacer también es algún tipo de infografía para difundirlo tal como se hizo en el proceso anterior, porque hubo una infografía que difundía los principales resultados, claro, y eso lo podemos gestionar, yo creo. En todo caso, los documentos completos están en la página de Prorrectoría, sí, así que hay que pinchar Prorrectoría, comisiones, y aparece el... No, pero en diciembre está disponible para toda la comunidad universitaria, lo prometo. Ya, muchas Siempre gracias. y cuando ahí la prodecana me destine tiempo. Ya, muchas gracias.